título que he puesto responde a ese título, a la razón por la verdad del Evangelio. El Evangelio y los judaizantes. Este es el contexto de esta carta y prácticamente el único tema de esta carta. El Evangelio y los judaizantes. El Evangelio y los legalistas. Y luego de Pablo hacer una defensa de su ministerio en los anteriores versículos del capítulo 1, ahora Pablo nos deja ver aquí un momento un poco difícil, un ambiente un poco pesado, si nos pudiéramos imaginar este momento. Y Pablo hace la narración de este suceso un poco lamentable entre Pedro y él, debido precisamente al trasfondo del contexto de esta carta, por cuanto los judaizantes usaban como argumento el que Pablo no procediera de Pedro. Ahora Pablo entonces usa esto porque era parte del argumento de los judaizantes. El propósito de los judaizantes era desacreditar totalmente a Pablo como apóstol, y si lograban eso, por consiguiente, desacreditaban su enseñanza. Si ellos lograban convencer a las iglesias de Galacia, específicamente las iglesias de Iconio, Listra y Derbe, que fueron las primeras iglesias plantadas por Pablo en la región del Asia Menor, si ellos lograban ese objetivo de desacreditar el apostolado, el llamado, el ministerio de Pablo, inmediatamente desacreditaban el mensaje de Pablo y lograban ganar entonces aquellas iglesias. Y cuando Pablo plantaba iglesias y estaba con ellas enseñándoles, edificándoles, y luego partía hacia otro lugar, detrás de la huella de Pablo llegaban los judaizantes a derribar, a destruir, a dañar, a pervertir, como dice Pablo, el Evangelio de Cristo. Y esto prácticamente fue una sombra mala que acompañó a Pablo durante todo su ministerio. Tener a los judaizantes siempre tras suyo, tratando de dañar el rastro que Pablo dejaba con la iglesia, con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 8 y 9, donde viene el contexto de esta sección. Pablo menciona a Pedro porque era un referente para los judaizantes. Entonces allí dice Pablo: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo, en la defensa de su ministerio, inicia diciendo que el evangelio que él recibió no lo recibió por parte de ningún hombre, sino por revelación de Cristo. Y eso hacía un poco más difícil la argumentación frente a los judaizantes, porque la acusación es: Pablo no procede de Jerusalén, no viene de Pedro. Pablo es un falso apóstol. Y Pablo inicia la defensa de su ministerio diciendo: yo, el evangelio que enseñó, no lo recibí de hombre. Así que eso podría ser un argumento débil para Pablo. Pero Pablo va trascendiendo en su argumentación y termina diciendo: yo tuve un encuentro con Pedro, y Pedro confirmó el evangelio que yo predico. Después de pasar tantos años sin conocerlo, nos podemos encontrar y ver que el evangelio que predico, que enseño, es el mismo tal cual como el Señor lo enseñó. Y es más, Pedro nos dio el aval para nosotros ir a los gentiles, así como ellos a la circuncisión. Y con eso es como si le estuviera dando una estocada fuerte y final a los judaizantes, de que la procedencia, aunque el inicio no haya sido de Jerusalén y de Pedro, sí había un compañerismo y una confraternidad entre ellos. Por eso Pablo lo dice: viendo ellos la gracia de Dios que había en mí, y dice, nos dieron señal o diestra de señal de compañerismo. O sea, había armonía, tanto persona como también en el evangelio que predicaban.
Pero luego Pablo, para seguir con su argumentación, en el versículo 11 dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora Pablo va a desfigurar un poco la figura, valga la redundancia, de Pedro ante los judaizantes. Bien, para ustedes Pedro es casi como Moisés. Resulta que una vez Pedro vino a Antioquía, que es prácticamente a mi casa. Antioquía era como el centro de encuentro de Pablo y sus compañeros, donde allí luego se iban a sus viajes misioneros, y allí tiene este encuentro con Pedro. Así como Pablo fue a Jerusalén, Pedro fue a Antioquía, y allí sucedió este episodio. Dice el apóstol Pablo, versículo 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. El pero del versículo 11 nos obliga a conectarnos con lo anterior, y vamos a resaltar dos versículos. Capítulo 1, versículo 18. Después, pasados 3 años, esto hablando de su conversión, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pasados 3 años. Capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Antioquía. Resaltamos esto para mostrar la gloria de Dios en lo que estaba haciendo en estos dos hombres, los dos grandes líderes de la iglesia primitiva, donde había una distancia no solamente en kilómetros, no se conocían prácticamente, solo oían decir que aquel que perseguía la iglesia ahora predica el evangelio. Y lo que rechazaban los judaizantes de Pablo era lo que ya hemos dicho: no procede de Jerusalén. Y bien, Pablo no fue como nos presentan las películas, que inmediatamente pierde allí sus escamas de sus ojos y comienza a ver, y el milagro allí con Ananías en Damasco, sale a predicar inmediatamente. No, hay un paréntesis en la vida de Pablo, donde Pablo entra como en un anonimato de 3 años. ¿Qué sucedió con la vida de Pablo en 3 años? Bueno, no hay un registro bíblico como tal allí de eso, pero tampoco fue a la carrera como nos presentan, de que se le quitaron las escamas e inmediatamente ya plantó todo y sucedió todo así como por arte de magia. En Dios hay procesos, y en Dios hubo un proceso también con la vida del apóstol Pablo. Cuando llega allí a Jerusalén, después de 3 años, se encuentra solo con Pedro. Y luego, pasados 14 años, se encuentra con todos los demás apóstoles. Y por la gracia de Dios y la maravilla y la gloria de Dios, concuerdan que el evangelio que predica Pablo es igualito, es el mismo. Y digo que esto es glorioso porque, hermanos, no tenían las conexiones que tenemos hoy. A una distancia enorme, y tener el mismo evangelio, que no se lo enseñó ningún hombre. Esto es para darle la gloria a nuestro Dios y resaltar la obra tan maravillosa que Dios estaba haciendo entre ellos. Bien, el suceso es el siguiente, versículos 12 y 13 de lo que pasó entre Pedro y Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, como los comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Allí resaltamos unas palabras negativas en Pedro: retraerse, apartarse, temor, miedo, simulación, hipocresía, influencia. Esto estaba haciendo Pedro. Y como dice la etimología de la palabra retraerse, Pedro estaba haciendo esto de forma agazapado. Es decir, Pedro no quería que ninguno notara lo que él estaba haciendo. Pedro no quería ni que los gentiles notaran que él se estaba retrayendo,
ni que los de la circuncisión notaran que él estaba allí en estrecha comunión física con los gentiles, puesto esto lo rechazaban los judaizantes. Ellos no tenían contacto con los gentiles a la hora de comer. Y Pedro lo hacía de forma agazapado, no quería que ninguno notara esto. Pero, para mala noticia de Pablo, dice el versículo 14, pero cuando vi, Pablo lo pilló, hablando vulgarmente, lo pillé. Cuando lo vi, que no andaba rectamente conforme al Evangelio, a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Qué fuerte esto, ¿verdad? Podríamos imaginarnos ese ambiente donde están todos allí, la iglesia reunida, están comiendo. Después de esta situación, hermanos, podríamos pensar por qué Pablo no lo llamó aparte mejor y le dijo. También pudiéramos pensar, Pablo hizo mal, y terminar criticando a Pablo por su accionar y luego victimizar a Pedro y omitir el suceso, el trasfondo peligroso que estaba allí acaeciendo en ese momento. Es algo duro, o sea, levantarse, dice Pablo, delante de todos, y le recriminó delante de todos. Además, Pablo estaba en su casa. Pedro fue a visitarlo, y allá en su casa, como que dice, aquí en la casa lo cojo. Y lo cogió, y le dijo sus verdades delante de todos, así que no es un momento tan agradable. Probablemente el ambiente allí se tornó un poco difícil, un poco pesado, y vuelvo a decir, quizás nosotros hubiéramos caído en la trampa de criticar más a Pablo que a Pedro por lo que estaba sucediendo. Pedro allí quedaría como la víctima, pero dice el versículo 14, por la verdad del Evangelio. Ahora, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, para mirar el trasfondo de esto y de por qué Pablo lo hizo así. Hechos capítulo 15, versículo 1 y 2. El concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 4 al 7. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó, notemos estas palabras de Pedro, y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que entre los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Versículo 9 y 10. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, mire lo que dice Pedro: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese fue el argumento de Pedro. Y como conclusión de ese concilio, versículos 19 y 20, la decisión final fue esta: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad, de fornicación, de ahogado y de sangre.
Y esto fue como una circular que se regó por todas las iglesias de los gentiles, y esa fue la decisión final de ese concilio, en el que Pedro estaba a favor de Pablo y no de los judaizantes. El trasfondo entonces de lo que hacían los judaizantes era algo que no se podía dejar pasar por alto. No se podía tratar con suavidad. No se podía tolerar esta situación. Cuando los judaizantes decían que los gentiles debían circuncidarse y guardar la ley para ser justificados, primero, ellos estaban predicando otro evangelio, dice Pablo. Y Pablo dice otro evangelio, eso es entre comillas, porque luego Pablo dice no que haya otro evangelio. Pero usa esto para que lo entiendan como una diferencia entre el evangelio que él enseñó y lo que están enseñando ellos. Segundo, los judaizantes con esto estaban enseñando un evangelio que hacía digno de maldición a quien lo enseñara. Pablo dijo, cualquiera que enseñe un evangelio diferente sea anatema, caiga bajo el juicio de Dios. Tercero, con esto los judaizantes enseñaban que la obra de Cristo en la cruz no era suficiente para salvar. Y si no era suficiente la obra de Cristo, tampoco Cristo es suficiente ni era suficiente. Cuarto, con esto los judaizantes estaban dividiendo la iglesia. Quinto, con esto los judaizantes estaban llevando la iglesia a estar bajo la maldición de la ley. En otras palabras, estaban llevando a la iglesia nuevamente a la condenación. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Por eso Pablo le dijo a Pedro que lo que él estaba haciendo era de condenar. Y por eso Pablo lo hizo de esa forma, porque no era algo, hermano, que se podía tratar allí atrás de la cortina. Porque era algo que afectaba a la iglesia que estaba presente allí. No era una cuestión, no eran asuntos personales, ni de egos, ni diferencias superficiales entre ellos dos. Era una cuestión de iglesia. Y por eso, como tal, se debía tratar este asunto. Era de condenar, dijo Pablo. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pablo había dicho, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Pablo se pone en primera persona, en primer lugar, y si él se pone en primera persona no va a salvar a Pedro. Por eso lo que hizo Pedro era de condenar, y por eso así lo hizo. Ahora Pablo le pregunta a Pedro, ¿por qué obligas a la iglesia? Bueno, quizá Pedro no lo estaba haciendo verbalmente. Ya vimos la argumentación de Pedro en el concilio que fue favorable a Pablo, a lo que Pablo estaba predicando, al evangelio como tal. Pero su acción, su obrar, no solamente Pablo lo había visto, ya lo habían visto otros. Por eso dice el versículo 13. Y en su simulación participaban también otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, el compañero de Pablo, estaba siendo arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces ya la influencia, quizá verbalmente no lo estaba haciendo Pedro, pero su influencia era fuerte. Y estaba logrando mover a otros, cambiar de parecer a otros solo con su influencia. La influencia de Pedro era mundial, era reconocida. Hasta Corinto llegó la influencia de Pedro. Se habla de que sí fue, de que no fue a Corinto, pero allá había un grupo que decía, somos de Pedro. Era una influencia muy fuerte la que este hombre ejercía sobre la iglesia. Y ya aquí estaba moviendo un grupo de personas a la misma
obra que él estaba haciendo. Versículo 16, Pablo le dice a Pedro: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, esta es la doctrina, es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros hemos tratado, esto es lo que nosotros predicamos y enseñamos, lo sabemos. Es como si Pablo también estuviera diciendo a Pedro: oh Pedro insensato, ¿quién nos fascinó? ¿Por qué estás haciendo esto? Pablo está sorprendido también por esta acción de Pedro, de cómo está actuando de esta forma. Así que, al ver este trasfondo, podemos ver del por qué Pablo lo hizo así. Luego en el versículo 18, Pablo, continuando con la argumentación, hace transgresor a la obra que Pedro estaba haciendo. Mire, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo le está haciendo a Pedro transgresor. Si vuelves a la ley, te estás haciendo transgresor nuevamente. Cualquiera que se vaya a la ley para ser justificado delante de Dios se va a hacer transgresor. Versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo presenta entonces la razón de la ley, el propósito de la ley, el objetivo de la ley, para qué la ley. En esta carta de Gálatas, Pablo habla un poco mal de la ley. Pablo, cuando uno lee toda esta carta, es como si la ley fuera mala. Pero no es así lo que Pablo está haciendo, pero por el contexto que está aquí pasando en las iglesias de Galacia, Pablo le toca hablar así de la ley y presenta la ley como si fuera mala. Pablo dice: yo lo que hago con la ley es esto, por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, no más. Ese es el único propósito. Es decir, la ley, hermanos, es una espada de dos filos. La ley tiene un objetivo principal, pero cumple dos. Cuando algunos oían hablar así a Pablo de la ley, decían: Pablo predica contra Moisés. Y no solamente lo hace así, sino que lo hace para ganar a los gentiles y suavizarles el evangelio a ellos. Y Pablo no lo hacía por ninguna de estas cosas. Pero algunos que lo leían lo podían malinterpretar, pensar que Pablo estaba predicando realmente contra la ley y que estaba hablando mal de la ley. Pero Pablo no es lo que está haciendo. De hecho, Pablo le toca en algunas cartas aclarar de que la ley no es mala en ninguna manera. Pero Pablo aquí lo que está presentando es el objetivo número uno de la ley, que es condenar. Ese es el principal objetivo de la ley para nosotros los hombres: condenar. Romanos capítulo 3, versículo 10. Y luego Romanos 3, 19. Romanos 3, 19, 20. Romanos 3, 19, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso vemos a Pablo aclarando en Romanos 7, perdónenme que nos haga devolver nuevamente allí, creo que me equivoqué de citar. Romanos 7:7, Pablo dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces la ley, aunque su propósito era de sacar el pecado o reflejar el pecado al hombre por ser santa, la ley, el propósito que cumplía para nosotros los hombres era de condenarnos. La ley refleja la perfección de Dios, pero a la vez refleja la imperfección del hombre pecador. Por eso es como una espada de dos filos. Y lo que equivocaron y erraron allí los judaizantes era pretender tomar la ley como un objetivo para llegar a ella y presentarse ante Dios y decirle a Dios, lo logré. Y Pablo dice, de ninguna manera, cualquiera que intente va a fracasar, porque los que dependen de la ley están bajo maldición si no lo hacen. ¿Y quién la podía hacer? ¿Quién la podía obedecer? Si había allí en la letra pequeña que decía, con un solo mandamiento que se cumpla, derriba todo lo demás. O sea, tenía que ser perfecto. Y precisamente el propósito de la ley, que Pablo dice que es buena, que es santa, que es justa, porque es la ley de Dios, porque es la voluntad de Dios, es el carácter de Dios, pero cuando viene a nosotros los hombres, lo que nos va a hacer es reflejar lo contrario, el extremo de lo que la ley es, nuestro pecado, nuestra imperfección, la condenación entonces por ella. Entonces Pablo dice en Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Vamos a leerlo al revés. Para la ley soy muerto por la ley. Ese es el propósito. La ley es santa, buena y justa porque es de Dios. Pero para la ley yo soy muerto porque soy pecador por la misma ley. Entonces lo que Pablo les está diciendo allí es, yo en lugar de coger la ley para adquirir méritos delante de Dios, lo que yo hago con la ley es como tomarla como una daga santa, pura, sin mancha, que refleja la voluntad de Dios, y la traspaso a mi corazón. Y entonces muero así, de esa manera. ¿Para qué? Dice el versículo 19, a fin de vivir para Dios. Amén. O sea, con la ley tomémosla para matarnos, no para justificarnos. Y esto ni siquiera antes de llegar a la conversión, aún después de ella. No lleguemos a Cristo reconociendo, pero ahora diciendo, pero tengo que cumplir la ley. Tampoco. Porque caemos en lo mismo de los fariseos y podemos llegar a decirle, Señor, yo no soy como ninguno de los demás gentiles, ni como este publicano. Entonces así nos acercaríamos a la Biblia diciendo, bueno, esto ya lo cumplo, esto ya lo cumplo, esto ya lo cumplo, esto ya lo cumplo. No la miremos así, ni siquiera desde Cristo hacia adelante. Sigámosla viendo de la misma forma, viendo la perfecta ley, admirando al Dios Santo que la emanó, y tomarla y traspasar nuestro corazón y seguir muriendo cada día a fin de seguir viviendo para Dios cada día. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para la ley, yo soy muerto por la ley. Es lo que Pablo le está diciendo allí a la iglesia. Hermanos, esta fue la primera herejía que la iglesia tuvo que enfrentar, prácticamente. Y esta herejía la enfrentó así el apóstol Pablo, frente a frente contra los judaizantes, pero luego en esta ocasión frente a frente con uno de los apóstoles. Hermanos, herejías en este día de hoy hay muchos, y nosotros debemos tomar esto como ejemplo.
para que la iglesia no se filtre cualquiera que quiera venir a penetrar la iglesia con herejías. Estos asuntos no los podemos tratar detrás de la cortina, sino que a veces también hay que salirnos un poco de la ropa y desenvainar la espada y delante de todos accionarla. Pero se fue un alma del Señor, dirá alguno. Pero ¿cómo? Ese no es el amor de Dios, dirá otro. Pero ¿qué clase de iglesia es esta que avergüenza a la gente delante de los demás? Dirá otro. Pero hermano, ante estas herejías tan repugnantes, porque con solamente saber que los judaizantes estaban haciendo de Cristo incapaz, incompleto para la obra de redención, ya es abominable, y eso hay que expulsarlo inmediatamente. Esto debemos tomarlo y ser guardianes de la iglesia, y esto es para todos nosotros, la iglesia del Señor, no solamente para nuestros hermanos, sino todos debemos ser guardianes de la iglesia. Conocemos la palabra, estamos siendo expuestos ante la palabra domingo tras domingo, estamos siendo edificados, instruidos, estamos siendo capacitados para ello. Cada uno debe tener allí esa espada bien afilada y estar guardianes de la iglesia del Señor, por la verdad del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos considerar tu palabra en esta hora. Gracias por permitirnos habernos acercado al texto sagrado y poder seguir admirándote y ver cómo obras de forma maravillosa, sobrenatural. Y cuando tú haces las cosas, todo sale bien. Y luego podemos ver que Pedro no fue un hombre lleno de ego, de soberbia, sino que fue humilde y aceptó la corrección. Y aún en una de sus cartas reconoció la sabiduría del apóstol Pablo y la recomendó a los hermanos. Cuando tú haces algo, Señor, todo sale perfecto, todo sale bien, todo sale para la armonía del Evangelio, de la iglesia, de tu gloria. Ayúdanos, Señor, en esos tiempos donde cunde tanta herejía, sobre todo en las redes donde hay tanta exposición de todos nuestros hermanos, podamos ser tajantes, claros, podamos ser radicales. Inmediatamente, Señor, ser allí firmes con la doctrina, con el Evangelio que hemos aprendido de ti. Muchas gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio, y de antemano a ti, Señor, te doy toda la gloria y la honra. Amén.